sabéis, bueno, a mí normalmente tratamos de hacer una panorámica general o lo que son la historieta en España y tal, y siempre tratamos de traer por lo menos una exposición que cubra lo que es el cómic infantil, y porque creemos claramente, y bueno, que es importantísimo crear lectores. Aprovechando un poco también el tirón de la película y tal, lo que nos interesaba era contar precisamente que los pitufos originalmente son historieta, que partieron de la historieta, y que, bueno, pues la versión que se da en la película no es exactamente la real, y para eso, pues nadie mejor que Tony para guiarnos desde tus comienzos hasta lo que ha sido toda su historia. O sea, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí a todos y a todas. Debo deciros que yo he intentado montar en esta exposición una especie de explicación de qué son los pitufos, y es lo que vamos a ver ahora, lo vamos a revisar un poquito, pero debo deciros antes de todo que yo pues, tengo la suerte de tener un ayudante, que es Sergio, que sale aquí conmigo, que sabe mucho de los pitufos, casi tanto como yo, tal vez más que yo, eso está por ver, ¿verdad, Sergio? Porque necesito a alguien que me ayude, porque hay cosas que a mí se me olvidan. O sea que vamos a hacer un repaso de esta exposición, y si alguien en algún momento dado, mientras vamos hablando del tema, tiene alguna duda, que levante la mano o que lo pregunte. Sobre todo los niños. ¿Por qué no Caramba, hay, qué rápido. ¿por qué no hay dibujos originales, o por lo menos los cómics de Burguera, para exposición? Mira, te explico. Es muy complicado que te cedan los dibujos originales de los pitufos. Es una ardua labor. Entonces, una política también del Salón de A Coruña es que todas las exposiciones, la mayoría sean con originales, como podéis ver, excepto algunas que son, digamos, más didácticas, y entonces se utilizan siempre con reproducciones, que este es el caso. ¿Y no podían haber usado de TNT de su colección privada para exponer sus merchandising y cómics que hay de Burguera, y entre otras cosas? Entonces hubiéramos necesitado otro tipo de espacio, y la idea no era esa. La idea era sencillamente una cosa muy sencilla para que la gente entendiera pues un poquito qué era la historia de los pitufos. O sea que vamos a empezar, ¿vale? Sí. Bueno, de entrada deciros una cosa, os lo creáis o no, aunque lo hayáis visto en el cine, que es posible que sí, los pitufos no son unos personajes aparecidos o nacidos ni en el cine, ni en los dibujos animados, ni en la tele, ¿vale? Porque muchos de vosotros por edad, que algunos sois jóvenes, otros no tanto, pero la mayoría sí, habréis visto seguramente en la tele una serie que se llamaba Los Pitufos, con una canción que prefiero no cantar ahora porque si no pues la recordaré constantemente y prefiero no olvidarla, pero que era muy bonita, etcétera, etcétera. Los pitufos nacieron en una cosa que se llama cómic, en los tebeos, ¿vale? Eso, que lo tengamos todos claro, sobre todo los niños. Lo digo porque vosotros ya casi no leéis tebeos, pero estaría muy bien que lo hicieran. Pedidles a vuestros padres que os den tebeos. Ya veréis por qué. Ahora haremos un repaso y disfrutaremos de esto. Bueno, los pitufos son unos pequeños seres azules, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. ¿Qué son los pitufos? Unos pequeños seres azules que viven en una comunidad, en una aldea, situada ¿situada? ¿Dónde está la aldea? En el país maldito. Perfecto, en el país maldito. ¿Qué es ese sitio? Es un lugar al que teóricamente los seres humanos no pueden llegar, ¿eh? Solo llegan de tanto en tanto cuando un mago se lo permite, ¿no? O hay uno que sí que llega, lo veremos luego, que es el malo de la serie, que es Gargamel, que es de los pocos humanos que ha conseguido llegar ahí, ¿vale? Bien. ¿Cómo nacen los pitufos? Empecemos por ahí. Bueno, pues los pitufos aparecen en 1958, o sea que imaginaos, yo creo que en ese año muchos de vosotros no habíais nacido. Que levante la mano quien había nacido en el 58. Alicia, tú no, naciste en el Alicia. 58. Tú eres mucho más joven. 57. Tú naces, fíjate, por un año. Tienes casi la Los edad de del los pitufos. 58. Imagínate. Algunos estamos por ahí, pero bueno, no vamos a decir nada. Bien, el caso es que nacieron en 1958, ¿dónde? En una revista, ¿te acuerdas? En una revista que se llamaba Spirou, ¿vale? Pero ¿dónde nacieron y cómo nacieron? No aparecieron en su propia serie, no había al principio una serie que se llamara Los Pitufos, no. Había una serie que se llamaba Johan y Birruit, que estaba realizada por Pello, que es el nombre, digamos, falso o artístico de un señor que se llamaba Pierre Culifor. Correcto, ¿vale? Luego veremos el porqué de Pello, ¿no? Bien, en esta serie llamada Johan y Birruit, que estaba ambientada en la Edad Media y que estaba protagonizada por estos dos personajitos que veis aquí, en un momento dado de una historia larga, hay un mago que se llama, nunca me acuerdo, Omnibus, el mago Omnibus, tiene que llevarles al país de los pitufos para que puedan recuperar La flauta de 6 pitufos. una flauta mágica que solo pueden construir los pitufos, ¿vale? Con lo cual, este mago les lleva al país de los pitufos y ahí es donde aparecen por primera vez estos personajes que, como veis aquí en estos, ¿los veis estos bocetos?
no terminan de parecerse todavía. Estos son bocetos que Pello fue haciendo a lo largo de su trayectoria, ¿vale? Incluso de pequeño, empezó a hacerlos de pequeño, de hecho era un niño pequeño. Estos personajes de aquí, ¿sabéis a qué se parecen? Se parecen mucho a los primeros dibujos animados de la Disney, de Walt Disney, los antiguos. Hasta que finalmente llega a la conclusión de hacerlos así, ¿vale? O sea, ya tenemos a los pitufos en una primera historia que es La flauta de los pitufos. Muy bien. Pero se ha olvidado decir que originariamente el título era La flauta de los 6 agujeros, pero con la fama de los espíritus azules se Claro, fue pero es que renombrado. no me has dado tiempo, es lo que iba a decir ahora. Bien, en efecto. El título que se quedó definitivamente en España y en todo el mundo es La flauta de los pitufos, aunque originariamente era La flauta de los 6 agujeros. Bien. Vamos a explicar ahora un poquito cómo nacieron los pitufos en realidad, cómo nace el nombre, ¿no? Que es una cosa muy curiosa. Pero primero conozcamos un poquito a su autor, este señor de aquí, Pierre Pulifoy, llamado Pello. Este señor es un grandísimo dibujante de cómics, historietista, un señor que dibujaba muy bien, que tenía un control fantástico de lo que es la narración entre viñetas para explicar historias y que a partir de aquí realiza una serie de personajes, como estos que veis por aquí, algunos de ellos publicados en España, como este, Benito Sansón. Es posible que a alguien le suene. Sí. Y sabía, pero a poca gente, porque en realidad se publicaron muy poco en España. Pero bueno, el caso es que él en 1958 crea los pitufos. ¿Cómo nacen los pitufos? No sé si sabéis cómo se llaman los pitufos originariamente. Strange. Este no Strange. Strong, bien. Se llaman Strong. ¿Por qué se llaman Strong? Bueno, porque en 1958, en una sesión, en una comida, digamos, veraniega, que se produce en la playa, en una playa, entre Pello, que es un autor de cómics, y Franquin, que es otro autor de cómics, y seguramente sus familias. Pello está en la mesa, comiendo, y le pide a Franquin que le pase algo. Le iba a pedir el salero o algo parecido, pero no le sale la palabra. ¿Sabéis qué a veces pasa? Pásame el... y no te acaba de salir la palabra. Y en lugar del salero le dijo, como no se le pasaba por la cabeza la palabra, le dijo, pásame el strong. Sería como decir, pásame el programa. Y el otro le sigue la broma y le dice, yo te estrunfeo esto, pero luego tú me lo reestrunfeas después. Y entonces, bueno, empezaron a jugar con el verbo estrunfear, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se pasaron varios días juntos y empezaron, todos los días estuvieron haciendo broma con estrunfeo, estrunfear, estrunfear, y la palabra se quedó ahí. Hasta que Pello decide crear estos personajes en la serie Johan y Pierre-Louis, y al darles un nombre se acuerda de esa palabra y dice, strong, bonita palabra, no quiere decir nada, pero podemos aplicarla. Y bien, ¿qué hace? La aplica sencillamente y les da este nombre. Y hay otra cosa singular, ya de entrada en los pitufos, que es su lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo se llama el lenguaje? Es el lenguaje pitufo. ¿Conocéis el lenguaje pitufo? Bueno, pitufar. Podríamos hacer esta exposición con el lenguaje pitufo, pero entonces seguramente no entenderíais nada. El lenguaje pitufo es pitufar, y obviamente todos los verbos los derivamos de pitufar y los adverbios de pitufamente, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hablaremos un poquito del lenguaje. Es muy divertido, pero evidentemente lo único que busca es hacer una broma. Pregunta. Que yo sepa hablar así, pitufar, así se habla yo porque yo vi la peli. ¿Y ellos pitufaban muy a menudo, entre ellos? Decían mucho la palabra pitufar en la peli, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, estamos aquí hemos empezado ya a conocer un poquito a los pitufos. Vamos a ver. ¿Quiénes son los pitufos? Bueno, los pitufos, ¿sabéis cuántos son? ¿Alguien de aquí? Tú, dilo tú, ¿cuántos son los pitufos? No, te quería preguntar una cosa. Ah, que me quieres preguntar, perdón. ¿Y por qué los pitufos son azules, blancos y de otro color? Porque... No sé. Fue cosa del efecto. Tú eres mayor, déjalo que No, si lo sabe... Sí, pero ella pregunta y yo le respondo. Pues, es porque su esposa le sugirió ese color a Pello. Es un color muy fácil, es un color muy sencillo, es un color que se ve muy bien y bueno, a la hora de colorearlos, pero no se ¿Cómo colorean. que le dio la idea a los nombres? ¿Cómo? Que el gorro que llevan los pitufos, los nuevos cómics, que le dio la idea de los nombres. Sí, seguramente, pero os diré una cosa, en Cataluña hay una cosa que se llama barretina, que tiene esta forma.
La barretina es una gorra de uso popular que tiene, no lo saco de Cataluña, pero evidentemente sí, lo saco de las ilustraciones con las que habitualmente los ilustradores famosos, claro, han definido los modos, ¿no? Los saco un poquito, ¿por qué? Porque en realidad son como duendecillos del mundo, básicamente es eso. Bueno, ¿quiénes son los pitufos? Vamos a ver. No, antes te iba a preguntar, ¿cuántos pitufos tenemos? 106. Sí, señor. 106. Bueno, hay un robot que ya es un 107. 107 pitufos. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Y todos los pitufos son ahí la mujer pitufina? No, hay ¿Y otra. la melena? Hay otra. Bueno, Hay una niña. Sí, se llama Fina. Y luego en la serie animada hay una abuela pitufo que encontraron en un castillo. Dime. Entonces hay 3 mujeres y 103 hombres. Sí, y las ilustraciones de los pitufos maquineros hay otra pitufa. Hay una El que pitufa, habla. entonces Ese silencio. Solo cuando pregunta. ¿Qué querías saber? ¿Qué querías saber? ¿En definitiva? no quería saber eso. ¿Cuántas pitufas había? Eso creo que cada 3 pitufas o 4. Ahora llegaremos. Ahora llegamos a eso. En los cómics hay dos también les envían a las 3. A la primera, sobre todo. Ahora hablamos. Sí, pero vamos por partes y que vamos porque todo se va a explicar, pero hay un orden. Como decía ¿Quiénes yo. son los principales pitufos? Bueno, supongo que en la película aparecería Papá Pitufo, ¿verdad? Ese lo conocemos, ¿no? Bien, este de aquí. Bien, luego hay otro pitufo, el pitufo, que en castellano es filósofo, pero aquí es sabido, que no sé si aparece en la película, porque yo no la he visto, la reconozco, aparece en la película. Tenemos a la pitufiña. La pitufiña, en efecto, es un invento de Gargamel. Además, es una cosa muy curiosa. Lo que hace Gargamel es, piensa, dice, quiero sembrar el caos en el poblado de los pitufos. ¿Cómo lo conseguiré? Creando una pitufiña. Esto que es muy incorrecto políticamente hablando hoy en día, y que las mujeres no sé qué opinarán de ello, pero alguna opinión podrán tener, digamos que lo consigue. Coge la pitufiña, crea esta pitufiña de aquí, que es más fea y morena originariamente, y siembra el caos entre los pitufos, en efecto, porque la pitufiña se pone a mandar, se pone a tomar decisiones, se pone a decir cosas donde no tiene ni idea de todo lo que tiene que hacer, etc., y crea la confusión entre ellos. Luego, cuando Papá Pitufo es Papá Pitufo quien la convierte, cuando Papá Pitufo la convierte en la pitufiña que todos conocemos, bueno, sigue habiendo un cierto caos, pero evidentemente todos los pitufos se enamoran de ella. Esto hay que decir que los pitufos son seres asexuales, inicialmente lo eran, y que no se reproducen por esporas, sino que curiosamente lo veremos luego, cuando hay un pitufo nuevo, como el bebé pitufo, lo que hace es llegar una cigüeña. Este es el... funcionan así. ¿Vale? Otros personajes importantes, tenemos al pitufo Rosmón, que en castellano... Ah, sí. Pitufo Rosmón, que en castellano sería... No, este de aquí. No, el gruñón. El pitufo gruñón, ¿vale? El pitufo gruñón sale en la película. Sí. ¿Sí? Vale. Pitufo gruñón, ¿por qué es un pitufo gruñón? Dínoslo, por favor. Porque nunca está contento por nada. ¿Y qué causa que sea un pitufo gruñón? Que le picó la mosca. Atención, le picó la mosca y por eso se convirtió en un pitufo gruñón. Siempre hay una razón para todo. Y además gruñe, siempre. Teóricamente no le gusta nada, pero hay una cosa, debéis saber que el pitufo gruñón se convierte en el héroe de un álbum de los pitufos, que es el bebé pitufo. Es el único pitufo que ama, bueno, el único no, pero ama tanto al bebé que no quiere que se lo lleve y es capaz de raptarlo para que no se lo lleve. Con lo cual, digamos que tiene un corazón así de grande. Bien, el pitufo gruñón. Luego tenemos al pitufo cacharulo. Yo es que la traducción, lo siento, la traducción yo lo he escrito en castellano. El pitufo cacharulo es el pitufo portachón, correcto, que es evidentemente el musculitos y el que se distingue porque lleva aquí un tatuaje que es en forma de corazón, ¿vale? Luego tenemos al pitufo bromista, que es el típico pitufo que anda haciendo bromas muy pesadas a todos sus compañeros, pero bueno, que siempre hay algunos. En todas las sociedades hay un pitufo bromista, ¿verdad? Bien, seguimos. ¿De verdad no hay nada que le guste al pitufo gruñón? Sí. ¿Qué le gusta al pitufo gruñón? Las flores. Tú también lo sabías. Veo que por aquí hay muchos expertos en pitufos. Eso irá muy bien porque al final tenemos una
una especie de test para descubrir quién sabe más sobre los pitufos. Vale. Por lo tanto, por favor, estad muy atentos a este tipo de notas. Tú no vale que participes en ese Yo tipo. ya lo hice el otro día y aquí se me ha quemado. Bien, seguimos. Tenemos otros pitufos, como el pitufo Pasmón, que es un poco el pitufo, llamémosle tontín, despistado. Sí, tontín, se llama tontín en castellano. En la película le llaman torpe. Y es más torpe que tonto en la película. Es más torpe que tonto. Bien. El pitufo mañoso, que es evidentemente el habilidoso, el que es capaz de reparar cualquier cosa, etcétera, etcétera. Y el pitufo vanidoso. El pitufo vanidoso que tiene el pequeño defecto de la vanidad, ¿no? Como podéis ver, eso lo digo sobre todo a todos, pero tanto los niños como los adultos, aquí hay de todo como en botica y como en la sociedad. O sea, de alguna manera la sociedad de los pitufos es un reflejo de nuestra sociedad, aunque esté un poquito caricaturizado. ¿Qué es eso? Seguimos, más pitufos. Tenemos al pitufo lambón, que es el pitufo goloso, sí, sobre todo porque le gusta, sobre todo, pastel, por supuesto. Y tenemos al bebé pitufo. Este es el bebé que aparece de repente y que lo trae una cigüeña en uno de los libros de los pitufos, que es el bebé pitufo, perfecto. Por cierto, ¿aparece en la película? No. Lástima, es un personaje muy simpático. Luego tenemos al pitufo cocinero, que es otro personaje importante porque evidentemente los pitufos han de comer, como todos los personajes, sabemos, ¿no? Bien, pues este es un pitufo básico en la sociedad pitufo. Y luego si seguimos un poco más para allá, tenemos una cosa importante en la serie, porque toda serie que se precie de serlo tiene que tener siempre unos malos. Cuanto mejores son los malos, mejor es la serie. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos a Gargamel y tenemos a Azrael, que son personajes que imagino que sí que aparecen en la película, eso sí que lo sé, claro. Bien, que sepáis que Gargamel es prácticamente el único ser humano, aparte de Henry, que ha conseguido encontrar el poblado. O sea, no es fácil llegar al poblado de Cristo. Que si se encuentra, ¿por qué no le destruye? Yo lo intento. ¿Y qué pasó? Pues una vez estaba abandonado, la otra se encontró a un perro que no paraba de morderle y ha llegado más veces. Y si él creó la pitufina, ¿por qué él no se crea sus propios pitufos y deja a los auténticos en paz? Eso, Probablemente no. si hiciera eso, se habría acabado la serie. Por tanto, es mejor que lo dejen. Pero hay otros villanos que también acosan a la aldea. Por supuesto, muchos, pero los principales son estos dos porque son los que aparecen siempre y además los protagonistas malos de la película. Perfecto. Y la pitufina está hecha de barro. No creo que el barro funcione muy bien para eso. Y Fina también. Espera. ¿Cómo empezó? Es que no es una enemistad, es que Gargamel sabe que necesita a los pitufos para conseguir una cosa que se llama la piedra filosofal. La piedra que lo convierte todo en oro. Es pura alquimia. Gargamel es un mago oscuro, un hechicero, ¿no? Que lo que hace es utilizar la magia para sus propios fines, no para fines benéficos. Entonces, los necesita para eso, pero la verdad es que por suerte jamás consigue, aunque en alguna ocasión consigue capturarlos, jamás consigue... Nunca vas a hacer. Es que lo de que quiere la piedra esa solo aparece en el número 1. En los otros ya los quiere solo para triturarlos, para que sean sus esclavos o algo así. Hay un momento en el que sencillamente es el enemigo. Entonces, el poblado de los pitufos es un lugar lleno de armonía, tranquilidad y paz, y se necesita un enemigo para que pasen cosas. Entonces, bueno, de ahí la simplemente los quiere capturar por el medio hecho de que no es capaz de hacerlo. Una obsesión, como muchas obsesiones que tienen los humanos. Exacto. Los humanos somos imperfectos y tenemos muchas obsesiones. Pero si quiere convertir todo en oro, todo lo que toque, la comida y tal, eso no se supone. No, solo los objetos. Solo cuando tiene esa piedra. Exacto. La puede dejar guardada en un baúl de oro. Y se supone que entonces con el oro será. Bueno, sigamos. Antes os decía que podíamos explicar esta exposición con el lenguaje pitufo. El lenguaje pitufo es sencillamente un lenguaje que evidentemente no existe, pero que puede generar muchos malentendidos, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer una escena que aparece en la primera aventura de los pitufos.
o sea, la de Johan y Pierluit, la flauta de los pitufos. En esa escena, Johan y Pierluit tienen hambre y le piden a los pitufos algo de comer. Con lo cual, viene un pitufo y le dice, toma. Y entonces responde uno de los personajes, no, he dicho que quería pitufar. Dice, claro, y esto es para pitufar. Aquí le trae algo parecido a un hacha. En efecto. Dice, no, pitufar con la boca, sí comprendes, pitufar, ñam, ñam. Y el otro se sorprende. Dice, comer, vamos. Dice, pitufar. Dice el pitufo. Dice, ¿y qué te estoy diciendo desde hace una hora? Y le contesta al pitufo, no, perdona, tú dijiste pitufar. Y el otro contesta, claro, pitufar. Y el pitufo, y lo que querías decir era pitufar. Y responde, es lo que he dicho, pitufar. Y el pitufo contesta, no, yo he dicho pitufar, pero tú dijiste pitufar. Y sigue el pitufo, si quieres decir pitufar, tienes que decir pitufar, y no pitufar. Pitufar no es lo mismo que pitufar, pitufas, y evidentemente el otro acaba. Esta es el lenguaje pitufo. ¿Qué quiere decir eso? Nada, es un elemento que utiliza Pello para humor, para generar humor. A veces lo utiliza más, a veces lo utiliza menos. A veces lo utiliza para decir cosas que seguramente no se pueden decir y otras veces lo utiliza sencillamente para que nos riamos. Aquí, por ejemplo, hay una página en una revista francesa donde aparece constantemente la palabra strong. O sea, es una página ilegible. Pero bueno, es una página divertida. ¿Strong qué es inglés? No, francés. De hecho, ni es ni en francés ni inglés inglés. es smooth. No significa nada strong. Es una manera de decir algo. Significa lo mismo que pitufar. Bien, sigamos. Vamos a ver un poquito cómo nacieron los pitufos o cómo aparecieron por primera vez como serie. ¿Con serie por qué? Porque es muy curioso. Ya sabéis todos que los pitufos aparecen en una serie que no es la suya, en Johan y Pierluit. En una revista titulada, belga, llamada Spirou, ¿verdad? Spirou. Hay un momento, en un momento dado, los personajes son bien recibidos por los lectores, gustan, y entonces se le pide a Pello que empiece a hacer historietas solo con los pitufos, ¿vale? Y empieza a hacerlas así, de esta manera. ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí es el formato, es mucho más grande que el formato original. Lo hacen a este formato. Esto era una cosa que se inventó un editor de Spirou, que era que en el centro de la revista, desplegado, se publicaba una historieta de 40 y pico páginas, pero a este formato. Entonces, estas son las normas las pautas para montar lo que ellos llamaban un mini libro o mini recibo. En este caso tiene 17 páginas, pero no, estos tenían 48 páginas. O sea, tú lo cogías, lo recortabas, lo montabas y como si fuera un acordeón, pues podías leer esta historia. Ahí aparecen las primeras historietas de los pitufos. Y esta, la primera, es... Los pitufos negros. Correcto. Muy bien, veo que lo tenéis muy claro. ¿Cómo se llama? Los pitufos negros. Como Esta es la zombies, primera. pero Los pitufos. dibujos son púrpura para evitar problemas de racismo. Bien, ahí viene a cuento para deciros que, aunque es un buen producto, una buena serie, muy buena para los niños, que sepáis que los pitufos tienen una segunda lectura, que también es para los adultos. Como ya os he dicho antes, ya habéis visto, todos los elementos de la sociedad, aunque caricaturizados, están en la sociedad pitufa. Pues no solo eso, sino que en los álbumes se habla de muchas cosas. Se habla de racismo, se habla de dinero, se habla de otros problemas que nos tocan a todos en la sociedad actual, del siglo XX y del siglo XXI. Y de Por zombies. ejemplo, zombies, exacto. Pero aparecen todos los problemas que tenemos nosotros aquí, reflejados en la vida cotidiana, aparecen en los pitufos. Evidentemente a un nivel en el que podamos entenderlo todos. Pero esto es muy parecido a lo que ocurre, que lo sepáis, con Asterix o con Tintín. Lo digo porque si os pueden sonar infantiles, Asterix y Tintín tienen siempre dos lecturas, una para adultos y otra para gente más joven. Lo digo por citar a dos series que nos puedan sonar a todos. Asterix también puede valer para niños, ¿no? Y Tintín. De hecho, son series pensadas, y Lucky Luke también, de hecho son series pensadas inicialmente para jóvenes, para edades así, pero los pueden leer, exacto, pero los niños de 7, 8, 9, 10 los pueden leer y se divierten con según qué cosas, los de 16, 17 también, y los de 52, como por ejemplo yo, que debo ser el mayor de aquí, también. No soy el mayor de aquí. Vale. Bien, casi. Bien, los pitufos se convierten en una serie absolutamente popular, pero rápidamente.
muy rápidamente. Y empiezan a aparecer lo que se llaman los álbumes, ¿sabéis? Los libros recopilatorios en tapa dura, donde todo lo que se ha publicado previamente en la revista aparece en formato de álbum. Y empiezan a salir historietas cortas también. Los pitufos no solo los realiza Pello, esto es importante decirlo. Hay otros autores, guionistas y dibujantes que colaboran con él. Por ejemplo, Iván del Porte. Iván del Porte, que no se pronuncia así, pero se escribe así, Iván del Porte, era redactor jefe de la revista Spirou. Un tío muy inteligente, con muchas ideas, muy buen guionista, que aporta varias ideas a la serie de los pitufos. ¿Se editó alguna vez algún álbum de postalillas? ¿Algún álbum? De postalillas, de pegar así. Sí, Sí. yo tengo uno en mi casa. Todo lo que te puedes imaginar en formato papel de los Lo hicieron pitufos, hace poco. seguramente se ha pitufado. Digo, perdón, se ha editado. Pero claro. Pero en Bélgica el álbum ese. Bien, colaboraciones que ha habido, por ejemplo, hay un dibujante que se llamaba Gos, que también colaboró con Pello, pero por ejemplo, este libro de aquí, que veis aquí, Los pitufos y el Quetecasco es una especie de ave, tiene la colaboración de un señor que hemos mencionado antes y que estuvo en el momento en el que nace el nombre de los pitufos en francés, que se llama Franquin. André Franquin, que seguramente a muchos no sonará, pero que debiera de sonarle a todo el mundo porque es un grandísimo historietista. Creó varios personajes, participó en Spirou, que a lo mejor suena más, Spirou y Fantasio, y también en otra serie que se llama Tomás el Gato. Y bueno, también, es famoso por, para los que los niños más lo conocen porque es el creador de Marsupilami. ¿Estaban firmadas estas colaboraciones? Quetecasco es un nombre real de pájaro o es una cosa? No, está inventado. Es que lo va a cascar, vamos, que te casco. Esa es la broma. Quetecasco. Que te casco, casco de cascar, de comer. Es una broma. Este personaje lo dibujó Franquin. ¿Estaban firmadas las colaboraciones o no? A ver, depende de la edición. En algunos libros sí aparecen, en otros no, porque a veces hubo malentendidos o tiras y aflojas entre ellos, ¿vale? Pero sí, todos sabemos cuáles fueron, no hay ningún problema, básicamente sí. Bien, sigamos por aquí, por favor. Bueno, llegó un momento en el que Pello lamentablemente murió, fue en 1992, pero los personajes tenían un éxito increíble. Básicamente por la serie de dibujos animados de la que hablaremos ahora, la de Hanna-Barbera. Pero bueno, el caso es que había que seguir con la producción. ¿Por qué? Porque sería estúpido matar a la gallina de los huevos de oro. Si muere Pello, busquemos alternativas para continuar con los pitufos. ¿Quién se encargó de eso? Básicamente su hijo, o uno de sus hijos, y su mujer. Su hijo se encargó de los guiones y su mujer se encargó de colorear los álbumes. Y también de controlar todo el proceso creativo, de seleccionar los dibujantes, ¿vale? Y siguieron publicándose historietas de los pitufos, algunas de ellas ya no publicadas en España, pero bueno, otras sí. Como podemos ver, el pitufo financiero también tocan temas económicos, a ciertos niveles, pero son críticas bastante acertadas de las situaciones actuales de la sociedad actual. Este libro de aquí, que más o menos sería en castellano Los pitufos y el libro que lo dice todo, se publicó con motivo del 50 aniversario de la serie, que fue en 2008. En España no está publicado. El libro que lo dice todo. Sí, una pequeña pregunta. El término pitufo, ¿qué se le ocurrió? Ahora toca. Ya. Está ahí, ahora hablamos. Sí, es una buena pregunta. Vamos, sigamos por aquí. Trayectoria editorial. Bueno, como podéis ver, hubo una revista en Francia, en Bélgica. Ojo con este tema, que no os lo he dicho. Los pitufos son unos personajes de una serie belga, no francesa. No digáis jamás francesa, porque si hay un belga cerca se enfadará. Porque no son lo mismo y no tienen Ya. También lo confunden con Tintín, ¿sabes? Y con otros cómics de... Ah, sí, eso, sí. Bien, son belgas. Entonces, aunque es lengua francesa, nosotros le llamamos el cómic franco-belga, ¿no? Y así ya quedamos bien juntos. Pero son belgas. Bien, pues apareció una revista titulada Strong, evidentemente, o sea, el pitufo. Tenían su propia revista y ahí publicaban, pues eso, muchas cosas, pasatiempos, pósteres y narraciones y todo tipo de historietas cortas, etcétera. Os lo iba a decir, que los móviles... ¿Qué quieres? Dime. Que antes había una pitufina más
Sí, veis que aquí hay una, no sé si lo podéis ver, si no acercaos un poquito. Lo que antes me preguntabas tú por el tema de las pitufas. Sí, que sí, yo lo comprendo porque todos son pitufos y yo le das pitufos. Bueno, Tenía que ser 50 pitufos, 50 pitufos. ya, pero eso de entrada él empezó así y supongo que luego se le ocurrió que podía incluir el elemento femenino. De la misma manera que más adelante ahí se incorpora el término pitufinos, los pitufitos, ¿verdad? Sí, los pitufitos. ¿Que son cuántos? Pero el señor este sí lo pudo haber pensado al revés, Ya. haber hecho pitufas y 3 pitufos. Claro, pero También. vino Claro, que al así. decir pitufo, en la O acaba en O, pues eso sería pitufo. Bueno, pero eso es general, sería como Igual no, porque esos pitufos. En los libros solo hay 2 pitufinas. La tercera se la inventaron los de la serie. los de la serie de televisión. O sea, solo hay 2 pitufinas y una de ellas Hombre, es claro, esta. es que tengo que aprender que son Esa y la pitufos. luz. Si fueran las pitufas, habría más pitufas que pitufos. Esto no es como en la vida, ¿no? Que hay teóricamente más mujeres que hombres. ¿No? Aquí hay más pitufos que pitufas. Yo no sé si hay más mujeres que hombres. Bueno, eso dicen, ¿no? No sé, No lo ¿quién sé. lo dice? Eso se decía antes, ¿no? Que había más mujeres que hombres, no lo sé. Ese Bueno. no es el tema ahora. Exacto. Habrá todo, mujeres y hombres, habrá todo por partes igual, muchas mujeres y muchos hombres, ¿no? Todo por partes igual. Seguramente. Pero en todo caso aquí no, tenemos más pitufos que pitufos. Sigamos. Sigamos con la trayectoria editorial de los pitufos. Por allí, por favor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Como os he dicho, había una revista en Francia y en Bélgica sobre todo, pero en Francia también, que se llamaba Strong. Esa revista publicaba muchas cosas, como por ejemplo, publicaba tiras, publicaba chistes, publicaba historietas de una página. Todo eso es material susceptible de ser recogido, por supuesto, en álbum. ¿Por qué? Porque es otra forma de comercializar, ¿vale? O sea, aparte de las historietas de 44 páginas de los pitufos, que son las oficiales, las de siempre, las que continúan de una a otra más o menos, etcétera, etcétera, hay otras aventuras de los pitufos, muchas otras, con protagonismo de muchos, de casi prácticamente todos los pitufos de la aldea, ¿vale? Aquí tenemos varias que no se han publicado en España y por tanto están las portadas en francés. 120 bromas y otras sorpresas, estrunferías, que serían algo así como pitufadas, más o menos. Pituferías. Pituferías, correcto, sí señor, pituferías. Seguimos. Que yo sepa, no. Hay uno que salió de viaje, pero Pero no se llama pitufu viajero. Buena pregunta. Pero no. Venga, sigamos. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Más cosas curiosas de los pitufos. Luego hablaremos de eso, pero os lo avanzo. La película que habéis visto, que la hayáis visto, no es la primera película que se ha hecho de los pitufos. Tiempo A, había una cosa que se llamaba dibujos animados que se hacía a mano. Ya sé que no os lo creeréis, veo vuestras caras, lo entiendo. Ahora os pensáis que todo se hace en un ordenador y en 3 dimensiones, es cierto, pero hace años no existía el ordenador y se hacía a mano. Bien. Era una animación manual, pero no peor que la de ahora, ni mejor. Sencillamente dependía de quién lo hiciera, ¿vale? Como Mickey Mouse. Mickey Mouse, evidentemente Blancanieves, ya sabéis. Supongo que alguien habrá visto alguna vez Pinocho, Dumbo, Tom y Jerry. Tom y Jerry también, todo eso estaba hecho. Al principio era blanco y negro, sí, señor. Bien, pues en 1976 se hizo una película inspirada en la primera aventura de los pitufos, que en realidad es de Johanny Pirulí. O sea, la flauta de los pitufos, que ya sabemos que tenía otro título antes, la flauta de los 6 pitufos. Bien, la flauta de los pitufos. Esta película fue una película excelente, muy buena, con un gran nivel de producción. Y de esa película se hizo un libro, que es este de aquí. Porque la serie era tan famosa que cualquier cosa de los pitufos se vendía. También se sacó un disco, un LP, porque no sé si sabéis, pero antes existía una cosa que se llamaba vinilo, que se podía escuchar en pequeñito, en 45 revoluciones por minuto o en 33. Bueno, pues eso 78. Y 78. Tú es que eres más viejo todavía, ¿no? Eso lo veremos luego. Ahora también sacaron discos de los pitufos. Sacaron Sí, dos. claro, sí, y videojuegos, luego lo veremos. Bien, La luego película se puso en España. ¿La qué? La película se puso en España. ¿Se puso? Sí, yo la vi. Sí, se puso en España, claro. Yo desde que ya tenía las cintas de música que se llamaban Discolandia 1 y Discolandia 2 y había canciones de los pitufos Sí, también. sí. Ah, tú ya tienes edad suficiente para acordarte de estas cosas. Muy bien, sí, señor. Bien, otras cosas que se han hecho con los pitufos, pues libros para niños más pequeños, ¿no? ¿Qué hacen los pitufos durante todo el día? Un libro de ilustraciones. Otras cosas, utilizarlos como reclamo publicitario. Eso es muy típico. Cuando un personaje de una serie funciona,
y es popular y lo conoce todo el mundo, qué mejor que las marcas piensan, pues vamos a utilizarlos como reclamo publicitario para nuestras marcas. Y varias marcas belgas, alguna francesa también, incluso alguna americana, pero bueno, belgas, lo utilizaron como reclamo de sus marcas con historietas. Son historietas nuevas de los pitufos que lo que hacen es promocionar una serie de marcas. Estas historietas se publicaron en revistas, en Francia y en Bélgica. Sigamos, un poquito más para allá. Y eso que pone ahí Gloria es una marca. Gloria es una marca de leche concentrada. Sigamos. Bueno, llegamos a lo de la pequeña pantalla. Vamos a ver. Que sepáis que en 1958, léase el mismo año en el que aparecen, la tele belga ya se ocupa de los pitufos. O sea, ya intentaron hacer una serie de televisión que no era demasiado buena, pero al menos lo intentaron. No funcionó. Solo se hicieron 13 capítulos, creo que fueron. No, eran varios cortometrajes de 13 minutos que aparecieron en televisión, pero no funcionaron. Nada. Pero ¿qué ocurrió en 1981? Aquí lo explico. Ocurrió que un señor llamado Stuart S.R. Ross, norteamericano, que en 1976 había viajado a Bélgica, compró los derechos de los pitufos porque los vio en los TVOs y pensó, estos personajes podrían estar bien para hacer, pues por ejemplo, muñecos, figuras y otros productos, ¿no? ¿Por qué? Porque son personajes graciosos, pequeñitos, sencillos de hacer, fáciles de reproducir, y los compró y con unas empresas llegó a un acuerdo para fabricar una serie de cosas. Un presidente de una cadena de un canal televisivo estadounidense llamado NBC, que era de los más importantes, vio que sus hijos jugaban con eso y pensó, estos personajes podrían estar bien para montar una serie de dibujos animados. Y a partir de aquí nace la famosa serie que conoce todo el mundo, no digo todos vosotros, sino todo el mundo, porque se emitió prácticamente todo el mundo, de The Smurf. Les cambiaron el nombre, como son los norteamericanos. Bueno, da igual. Pero nosotros fuimos fieles y les llamamos los pitufos. También le cambiaron el nombre. ¿Cómo somos los españoles? Bien, el caso es que esta serie empezó en 1981 y bueno, que sepáis que se emitió, bueno, se produjo hasta el año 89. O sea, 8 años. Es mucho, como sabemos todos los que vemos tele. No es fácil encontrar una serie que pase del año, o de 2, o de 3, o de 4. 8 años son muchos años. Eso quiere decir que tuvo un éxito brutal, no solo en Estados Unidos, insisto, sino en todos los. Nosotros aquí la vimos en televisión española.